Y ahí arrancamos. Bueno, la parashá de esta semana, ya lo hablamos en otras oportunidades, eh, es la parashá donde se podría decir que nace el primer judío o se conecta con Dios el primer judío, aunque ya empezó la parashá anterior, el final de la parashá anterior, y es cuando el famoso dicho de Dios a Abraham, que Dios le dice a Abraham, Lech lecha merzejá, ya lo habrán escuchado millones de veces, andate de tu tierra, andate de la casa de tus padres, o sea, alejate de todo lo que era tu vida hasta el día de hoy. He sabido un montón de preguntas al respecto, en realidad de la tierra de Ur Kasdim, él ya había salido, porque de hecho salió con su padre hasta la ciudad de Harán. Él ya había salido emprendiendo el viaje hacia la tierra de Israel, pero como sea, en este momento Dios le dice, bueno, hasta aquí llegaste con tu papá, con el resto de tu familia, ahora te vas vos, te alejas de tu papá. Rashi explica algo muy interesante, porque la parsha anterior termina diciendo que el padre de Abraham, Terah, murió a los 205 años. Entonces, explica Rashi que en realidad Abraham llega a la tierra de Canaán a los 75. El padre tenía todavía 60 y pico de años de vida por delante. Entonces, la Torá nos cuenta antes sobre el fallecimiento del papá de Abraham, mucho antes que suceda. Y Rashi explica, esto lo voy a decir al margen, Rashi explica que es para que la gente no piense que él no cumplió con la mitzvah de honrar a sus padres. Porque en realidad él sí honró a sus padres, pero al margen de todo, como Terah, que el padre de Abraham era un malvado, estaba considerado como que ya estaba muerto. O sea, sí está escrito sobre Terah, que era un malvado de calibre tal que Abraham como que tenía el derecho por la Torá de dejarlo. ¿Sí? Pero bueno, algo interesante que se ve en esta parsha y que llama la atención, no solamente con Abraham, ya un poquito hablamos de esto, creo que hace poquito, no solamente con Abraham, sino con el resto de los patriarcas, era gente realmente poderosa económicamente. O sea, acá la parsha de esta semana lo repite varias veces y nos dice que Abraham tenía muchísima cantidad de ganado y tenía siervos y tenía esclavas y tenía oro y tenía plata y tenía camellos y tenía burros, y tenía de todo. O sea, al punto tal que hay un episodio en esta parsha muy conocido que hay una disputa entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, que también había ido con Abraham a la tierra de Canaán. ¿Alguien sabe por qué era la disputa? O sea, ¿por qué se peleaban los pastores? Estaban los pastores ahí en el campo y de repente se estaban peleando. Bueno, la Torá cuenta, Rashi cuenta, los comentaristas, que en realidad la pelea surgió a raíz que los pastores de Abraham eran muy cuidadosos de no pastorear a sus animales en campos ajenos, por el tema de no robar al prójimo, y los pastores de Lot no eran tan cuidadosos al respecto, o sea, no eran para nada cuidadosos. Entonces, bueno, ahí empezó una pelea entre ellos, porque los llamaban al orden, los pastores de Abraham le decían a los de Lot, escuchame, está mal lo que están haciendo, hay tierras privadas, no pueden entrar acá a pastorear. Hay lugares públicos, ahí tienen que pastorear, hay lugares del Estado, ahí tienen que pastorear. No pueden entrar acá en Guernica, en cualquier lugar y meterse. ¿No? O sea, hay lugares para cada cosa. Entonces, la respuesta de los pastores de Lot era, según Rashi, según el Talmud, mira, toda la tierra fue dada en herencia a Abraham. Dios le prometió la tierra a Abraham. Y Abraham hasta ese momento no tenía herederos. No había nacido Isaac, no había nacido Ismael. Después tuvo más hijos, pero hasta este momento, y ya era una persona mayor, se suponía, muchos creían que no iba a tener hijos, todo el mundo creía que no iba a tener hijos, por lo tanto, la tierra nos pertenece a nosotros, porque somos a Lot, a su sobrino, que es el único heredero. Entonces los campos, si bien hoy están en manos de otros, pero son nuestros. Y esa fue la disputa.
Y llega un momento donde Abraham le dice a Lot, lo encara y le dice, mira, somos hermanos, somos familia, no es necesario pelearnos por estos temas, ¿qué te parece si nos separamos? Y ahí es donde Lot se va para Sodom y Amorá, Sodoma y Gomorra, se va a vivir para esos lados, y Abraham se queda en la tierra donde estaba, ¿no? Como que hicieron las paces y cada uno se fue por otro lado. Pero lo que llama, y a esto quiero llegar, lo que llama poderosamente la atención es el hecho que Abraham, con todos los bienes que tenía, con todos los bienes que él tenía, nunca se nombra en la Torá, ni sobre Abraham, ni sobre Isaac, ni sobre Jacob, que hayan tenido casas. Siempre se habla tiendas, tenían tiendas. La tienda de Isaac, la tienda de Abraham, la tienda de Sará, la tienda de la otra esposa, pero siempre hablamos de tiendas, nunca hablamos de casas. Uno puede pensar que no había casas en esa época. Bueno, sí había casas, existían las casas, y de hecho existían las construcciones, como vemos en la Torá en esta parshá, Abraham construyó altares para ofrecer sacrificios a Dios. O sea, existía el concepto de una construcción de piedra, de una construcción de barro, existía ese concepto. Entonces, ¿por qué el tema de que Abraham no tenía, no tenía una casa? O sea, él era una persona de vuelta, sumamente rica. Rica al punto tal que la Torá dice que la tierra no daba abasto para el ganado de Abraham y el ganado de Lot. O sea, la riqueza era incalculable. Sin embargo, no tenía una casa, tenía una tienda. Y vemos que se movía de acá para allá y de allá para acá, y vino el hambre y se fue a Egipto y después volvió de Egipto. Pero siempre habla, nunca, tengamos en cuenta que Abraham vivió desde que entró a la tierra de Israel hasta que falleció 100 años. Entró a los 75 años, falleció a los 175 años. ¿No se pudo hacer una casa? ¿Se entiende la pregunta? No sé si alguno quiere opinar algo al respecto. Hace poquito hablamos de eso, que es lo que quiero estudiar ahora. Y vamos a ver, tal vez tratar de entender un poquito el por qué. Tratar de entender, no digo que sea la respuesta, ¿eh? Así que están invitados a dar la respuesta. Si alguno se imagina por qué Abraham no construyó una casa, cuando sí construía otras cosas. Nadie. Vamos, La vamos. tierra, Dale, Adrián. quizás porque la tierra, él no pensaba él no pensaba que la tierra era de él. Me hace acordar a los Yehudim en el desierto, en tiendas, inclusive a Bilam ponderando las tiendas de los Yehudim en el desierto. Bueno, ahí claramente estaban de viaje. O sea, se Por hizo más eso. largo de lo esperado, pero Bueno, pero claramente por estaban. eso, por eso digo, capaz que hay algo. Te apagaste. Capaz que hay algo. Sí, no, que por eso capaz que hay algo de eso también, a eso me refiero. Bueno, va por ahí un poco la respuesta, no necesariamente con el tema del viaje, pero bueno, alguien más que quiera aportar algo, estamos ahí, Adrián. Hay una historia conocida, no recuerdo ahora con qué sabio fue, que este sabio llegó a una ciudad y fue a juntar dinero para alguna obra de bien y demás, y citó a uno de los ricos del pueblo, lo citó al hotel donde él estaba, al hospedaje, a la casa, perdón, lo citó a su casa. Y cuando entra este rico a la casa, la historia era al revés, el rico estaba de viaje y el sabio estaba en su casa. Cuando entró a la casa del sabio, vio una casa muy humilde, una historia muy conocida, no recuerdo con quién fue, pero vio una casa muy humilde, con los enseres mínimos necesarios, ¿sí? Una cama, una mesa, lo mínimo. Y le preguntó, era un sabio muy famoso, muy conocido, y le dijo, Rebe, usted es una persona muy especial, un gran estudioso de la Torá.
¿por qué tiene que vivir en este estado? O sea, ¿por qué no puede vivir un poquito mejor? No hablo de lujos, pero ¿por qué no puede vivir un poquito mejor de lo que vive? Y el Rebbe le dijo, llegado el momento te voy a responder. Y no le contestó en ese momento. Bueno, quedaron que a los pocos días se iban a ver nuevamente y el lugar elegido iba a ser el hotel donde estaba este hombre hospedado, este rico, que era famoso por su riqueza. Bueno, llega el Rebbe, llega el día que habían acordado, va el Rebbe al hotel y ve una habitación muy simple, demasiado simple, o sea, demasiado simple para semejante persona. No estamos hablando, no estaban en Nueva York, estaban en un lugar de un pueblito. Y el Rebbe le pregunta, decime, ¿te parece vivir en este estado? O sea, le retrucó, le hizo la misma pregunta que él le había hecho, que el rico este le había hecho, el Rebbe se la volvió a hacer a él. ¿Te parece que tenés que vivir en este estado? Yo, que soy humilde, dice, y que la otra vez me preguntaste, vivo mejor que vos. Por lo menos tengo un armario, tengo una heladera, no tenía, pero tengo un baño privado. En aquel momento en esa hostería ni baño privado tenía, o sea, ni siquiera un baño tenés. Yo en mi casa, humilde, tengo un baño privado. Y el rico le contestó, pero usted no entiende, Rebe. Yo acá estoy de pasada, estoy de viaje, no es mi casa esto. Acá me arreglo como puedo. En mi casa tengo todo, pero acá es lo que me arreglo con eso. Entonces el Rebbe le dijo, bueno, yo considero que yo en este mundo también estoy de paso. También estoy de paso. O sea, no es este el lugar que yo espero para mi vida eterna, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no me preocupa tanto las cosas materiales. Pero bueno, volviendo, y esto como una introducción para ver la historia que nos dice el profeta Irmiau. Irmiau dice algo muy interesante que yo, si no me equivoco, lo leímos hace poco, pero lo vamos a ver un poquito más en detalle. La época de Irmiau, el profeta Jeremías, estamos hablando antes de la destrucción del primer templo, antes del exilio a Babilonia. Cuenta el Tanaj, los profetas, que la idolatría era moneda corriente. O sea, era moneda corriente. Cada terraza de cada casa era el lugar propicio para hacer un altar, para hacer ofrendas a un ídolo. Una cosa que uno hoy no se puede imaginar siquiera, pero el Talmud cuenta al respecto, cómo es que en la época del Talmud ya no se entendía qué significaba la idolatría tan popular, digamos. Hoy a nadie se le ocurre arrodillarse a un ídolo. O sea, es para un infradotado, digamos. ¿Cómo puede ser que había pueblos enteros, el pueblo judío, que dice que la idolatría era algo común, era común y corriente? Cada terraza literalmente se idolatraba. No solamente eso, se llegaron a traer ídolos al templo de Jerusalén, no por no judíos, judíos mismos instalaban ídolos en el templo. O sea, una cosa que hoy uno piensa es increíble, o sea, no entra en la cabeza de alguien. Y el profeta Irmiau, él profetiza mucho sobre la destrucción del primer templo. Hola Adrián, bienvenido. Él profetiza mucho sobre la destrucción del primer templo, pero también profetiza mucho sobre la redención. Y no solamente la redención del pueblo judío, sino de todos los pueblos que en algún momento sufrieron exilios. ¿Sí? Casi todos los pueblos, él profetiza sobre ellos diciendo que en determinado momento van a volver. Al punto tal, él profetiza la vuelta a la tierra de Israel, que cuenta el Tanaj, cuenta la Biblia, que él tenía un primo que se llamaba Baruch ben Nería, Baruch hijo de Nería, era familia de Kohanim ellos, y Baruch ben Nería le vendió a Irmiau tierras en la tierra de Israel. Entonces, si uno está, imaginémonos, Irmiau, Jeremías profetizando sobre el exilio, y por otro lado comprando tierras, ¿no? Como que es medio muy dual, ¿no? El comportamiento de Irmiau. Porque si estás pensando que te vas a ir al exilio, estás profetizando sobre ello, ¿qué sentido tiene comprar las tierras? Pero no obstante, o sea, era un mensaje claro
era un mensaje claro que él también estaba profetizando sobre la vuelta a la tierra de Israel, y por eso él compraba tierras, ¿no? Pero hay un episodio muy interesante donde Dios lo usa, Hashem lo usa para reprochar al pueblo judío. Y dice así, cuenta que había una familia que eran descendientes de Yitro. Yitro era el suegro de Moshe y venía del pueblo de Midian. Había un pueblo Midian, Yitro, que era el suegro de Moshe, era uno de los líderes de Midian, hasta que lo bajaron, porque cuando se convirtió al judaísmo lo rajaron, digamos. Pero, como sea, imaginémonos, la tierra de Israel fue dividida entre las tribus, ¿sí? Todos los conversos tenían tierra en Israel o no tenían tierra, tenían posesión de tierra en Israel o no tenían posesión de tierra. Bueno, la respuesta es que no tenían, porque la tierra se heredaba por padres. Y si los padres eran de Midian, la persona que es conversa está aceptado para todo, es un judío más como cualquier otro, pero herencia de tierra no tiene, porque la herencia va de padre a hijo, y su padre no había recibido una herencia. La única manera que un converso, que un descendiente de converso tuviese tierra, es si una mujer descendiente de converso se casaba con algún judío de cualquier tribu, obviamente sus hijos iban a heredar la tierra, ¿sí? Porque iba por el padre. Pero acá había un grupo descendiente de Midian, lo llaman los Rehabim, porque eran descendientes de un personaje que se llamaba, déjenme que lo voy a mirar por acá, bueno, ahora lo vamos a encontrar, pero eran descendientes de los midianitas, y Dios le dice a Irmiau, llama a estos midianitas, llama a estos Rehabim, así lo llamaban, llama a estos Rehabim, invítalos al templo. Dice así, Ba'abiotam Beit Hashem, traelos al templo de Jerusalén, el Lishkat Bnei Hanan Benigdaliau Isha Elohim, a una de los compartimientos de las recámaras del templo, Baeten Lifnei Bnei Beit HaRehabim Gebiim Meleim Yain, Bejosot, Baomar Aleyem Shetu Yain. Dice que Irmiau trajo a estos midianitas, descendientes de midianitas, eran judíos, no eran midianitas, ya eran judíos conversos ya varias generaciones, los invitó al templo, porque Dios le dijo que los invite, y les sirvió copas llenas de vino y les dijo, tomen, hagan un lejaim. Así les dijo, los llevó al templo y les dijo, hagan un lejaim. ¿Qué le contestan estos? Bayombru lo nishteyain, no vamos a tomar vino, le dicen. Ki Yonadab ben Rehab, porque Yonadab, hijo de Rehab, de acá el nombre de los Rehabim, Yonadab, hijo de Rehab, que fue nuestro antepasado, Tzivá Aleinu Lemor, nos ordenó hace varias generaciones, Lotishtuyayim Atem Ubneichem Adolam. No tomen vino, porque el vino lleva a veces a conductas no tan buenas, para toda la eternidad. No tomen vino. Eso fue un pedido, un decreto que él hizo. Y más sigue el pedido de su padre, y acá es donde quiero llegar. Ubait lotimnu, y no construyan casas, bezera lotizrau, y no siembren campos, vejerem lotitau, y no planten viñedos, sino kibaoalim teshvu, kol yemeihem, todas sus vidas vivan en carpas, dice. ¿Ah? Estamos hablando de Abraham, que vivía en carpas, Isaac vivía en carpas, Jacob vivía en carpas. Acá estas personas vivían en carpas por orden de su antepasado. Para que esto les traiga larga vida sobre la tierra. Y acá, ¿se acuerdan que hablamos de esto o no se acuerdan? Yo creo que lo hablamos. En algún lado lo dije, no sé si acá, pero en algún lado lo hablé. Y explican los comentaristas qué tiene que ver el hecho de vivir en carpas con tener larga vida. O sea, como que van a dejar de sembrar, van a dejar de tener viñedos, no van a tener casas, sino carpas, y esto va a ser digamos, el disparador de que ustedes tengan larga vida.
y explica acá uno de los comentaristas, que es el Malbim, que varias veces lo nombramos, y él dice que el hecho de hacer casas significa arraigarse. El hecho de tener campos, de tener viñedos, significa arraigarse. Por lo tanto, dice, una persona que está arraigada a un lugar, cuando Dios libra y problemas, le cuesta desarraigarse, porque piensa en sus bienes materiales, piensa en todo eso, en todo lo que va a perder. Imaginémonos, cuando empieza la parshá de esta semana, Dios le promete a Abraham, te vas a ir a un lugar donde ni siquiera te estoy diciendo a dónde, porque eso fue una de las situaciones. Dios no le dijo a dónde iba a llegar. Dice, pero no te preocupes, te voy a hacer una gran nación, tu nombre va a ser conocido y te voy a hacer una persona poderosa. O sea, porque lo normal es que una persona que se desarraiga pierde todo, llega a un país nuevo, sin bienes, no lo conocen. Estamos hablando las generales de la ley, no hablamos de un Soros que se muda de un lugar a otro. Estamos hablando de una persona normal, común y corriente. Todo eso lo pierde. Entonces dice que, pero por otro lado, Yonadab ben Rehab le dijo a sus hijos, no se asienten, no se arraiguen, porque ante el primer problema que tengan, van a tener la libertad de poder irse y no van a estar pensando en sus bienes materiales, y por eso van a tener larga vida. Van a tener larga vida porque al no estar aferrados a algo material, va a haber una guerra, se van a ir de ahí. Y así sucedió con ellos. Ellos, cuando vino la destrucción del templo, en realidad se escaparon de donde estaban. Esta tribu, por llamarlo así, esta familia, ¿sí? Como que ellos sobrevivieron por el hecho de no estar tan aferrados. Entonces pienso que tal vez eso era un poquito el tema también de Abraham. Abraham era una persona sólida económicamente, pero ¿qué es lo que tenía? Todo bienes móviles. La Torá cuenta, tenía plata, tenía oro, tenía animales, tenía esclavos, tenía siervos, tenía todo. Tierra sí, seguramente compró. La Torá no cuenta todo lo que hacían los patriarcas. De hecho, nos cuenta dentro de poquitas parshiot que compró la tierra para enterrar a su esposa. ¿Sí? En Hebrón, Meharata Maspeilá, donde está la cueva de Maspeilá, es una tierra que él compró. Entonces, no necesariamente significa que él no tenía tierras, pero lo que yo creo que la Torá nos transmite acá es que no era como que el énfasis fuerte de Abraham heredar y tener tierras, porque tenía como tal vez esta mentalidad de decir, bueno, no me aferro a las cosas materiales, si bien obviamente tenía muchos bienes, pero no estaba aferrado a la tierra, no estaba aferrado a la tierra, eran más bien todos bienes móviles, ¿sí? Y hay una historia interesante, hasta acá vamos, no sé, es un pensamiento, les aclaro, relacioné las dos cosas, no sé si este era el motivo por el cual Abraham no tenía tierras, ¿sí? No sé si hacía la gran Grobo Copatel y alquilaba tierras, ¿sí? O eran de él, porque de hecho la disputa que dijimos antes entre los pastores de Lot, de su sobrino, y los pastores de Abraham, era que los pastores de Lot pastoreaban en campos que no eran de ellos. Entonces supongo que los de Abraham pastoreaban en campos propios o en campos que eran públicos. Pero lo más lógico es que debió tener campos. Lo que pasa es que su énfasis creo que es que no era su fuerte la tierra, sino su fuerte eran los bienes móviles. Porque bueno, no quería estar, aparentemente, probablemente esa era la idea. Dale, Víctor, adelante. Pregunta, ¿eh? Y puede ser que porque él era un poco líder, tenía también esa conciencia o ese concepto de que el líder no está bien que esté lleno de bienes materiales, o por ahí no está bien visto. No, bueno, Una mira, cosa es tenerlos y otra cosa es estar apegado a eso. bueno, ahí está. Lo que pasa que esto, a mí lo que me hace ruido es que es contradictorio con todo el tema que Dios después promete la tierra al pueblo de Israel, pero bueno, como que existe el concepto de tener una tierra y de tener una pertenencia. Está escrito que un hombre que no tiene una casa, el Talmud dice, no es un hombre. Es como que
vos para desarrollarte necesitas un lugar físico, eso te da una seguridad y demás. Pero como que había momentos para todo. Iba a haber un momento donde iban a heredar la tierra y era bueno heredar la tierra y vivir en paz en la tierra y Dios prometió y así sucedió. Con el rey Shlomo fue una época donde era una paz absoluta, ¿sí? Pero como que la tierra es algo que te chupa, que te toma, ¿sí? Y para terminar quería, igual de vuelta, esto es una idea que me surge a mí, no significa que sea, yo siempre les digo, todos tenemos las puertas abiertas para interpretar cosas, para estudiar, para analizar. La verdad que no sé si es la respuesta, se me ocurrió comparar ambas situaciones, ¿sí? De por qué Abraham no tenía una casa y por qué estos Rehabim, estos descendientes de Midian, acá lo dice claramente, ¿sí? El Tanaj dice que no tenían casas y el Malvi me explica que era para no arraigarse. También es una interpretación de él. Tal vez el motivo era otro, no lo sabemos. Eso es lo que el Malvi analiza, porque él relaciona que el hecho de no tener una tierra te va a dar larga vida. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, lo que él interpreta, el Malvin, es que el hecho de no estar aferrado te puede hacer zafar de situaciones peligrosas. Por ejemplo, una guerra, donde vos te levantás con tu valija, con tu diamante, con tu oro y te fuiste. Y no tenés una casa que te esté atrapando. Y algo interesante, porque justamente acá estamos hablando de si construir o no construir, hay un versículo en la Torá de hoy, que leemos hoy, que dice así, que Dios se le presentó a Abraham y le dice, Vayerá Hashem el Abraham, y Dios se le presentó a Abraham, Vayomer le zarajá eten et haaretz hazot, y le dice, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Vaiben sham mizbeach la Hashem aniré elav. ¿Qué dice el pasuk? Dice, y ahí Abraham construyó, acá estamos hablando que sí construyó algo de material, construyó un altar para el Dios que se le presentó a él. Muy interesante, porque acá Abraham recibe dos noticias. ¿Sí? Implícitamente Dios le dice, primero le dice, esta tierra te la voy a dar a tu descendencia. O sea, le está dando la noticia de que esta tierra va a ser para vos y que vas a tener una descendencia. Hasta el día de hoy Abraham no tenía hijos. O sea, le está dando la noticia que esta va a ser tu tierra y que vas a tener descendencia. Ahora, interesante lo que dice el Or HaHaim acá. El Or HaHaim, uno de los cabalistas más grandes, Rab Haim Ben Atar, dice lo siguiente. Dice, Vayerá Hashem el Abraham, Vaí Ben Sham, dice que Dios se le presentó a Abraham, le dio las noticias que va a tener descendencia y que esta va a ser tu tierra, y Abraham construyó un altar. Dice, Kabanata Katub, ¿qué me viene a enseñar el pasuk? Dice, Leodía Aflagat Jibat Abraham Bekono, para mostrarme el amor inmenso que tenía Abraham por su creador. ¿Por qué? Que Hashem Nigla Elab, Dios le está diciendo, acá se le revela y le dice, Bisro, le informa, Bezera o Benetinatares, le está diciendo, esta tierra va a ser tuya y de tu descendencia. O sea, dos noticias. Le está diciendo, vas a tener hijos y vas a tener esta tierra. Beulo Ekshib Besorot Bet Maalot Tobot Leklum. Dice, y él, todo esto que Dios le vaticinó, le prometió, no le dio la importancia. No le dio importancia a esas cosas. ¿A qué le dio importancia? Dice, no tenía relación leer Simcható Begilush Hinatoich. Acá pasaron tres cosas. Dios se le revela, y cuando se le revela le informa que la tierra esta va a ser tuya y que vas a tener descendencia. Y nos dice el pasuk, nos dice el versículo, que construyó un altar para el Dios que se le reveló. ¿Qué significa esto? Dice Rab Haim Ben Atar. Que toda la alegría que le trajo saber que iba a tener una tierra y saber que iba a tener descendencia era incomparable con la alegría por haber visto a Dios. Entonces, cuando él hace el altar, lo hace no por la descendencia, lo hace no por la noticia que va a tener una tierra, sino porque vio a Dios. Esa era la alegría real de él. Entonces, lo que decíamos recién, Víctor, que un líder que está atrás de lo material. Acá Abraham, nos dice el Or HaHaim, te muestra que él no estaba atrás de lo material. Justamente la alegría de él, por más que le dieron noticiones, espectaculares noticias,
vas a tener tierras, vas a tener descendencia, vas a tener un montón de cosas. La alegría era por haber visto a Dios. Y eso es lo que dice el Pasú. Dice así, Vayerá Hashem el Abraham, y Hashem se le mostró a Abraham y le dijo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Y Abraham construyó un misbea, construyó un altar. ¿Para qué? Para el Dios que se le reveló. O sea, todo lo otro no le interesaba. Se va a cortar, Adrián, ¿sí? Pero bueno, esto para tener una idea de lo que era Abraham. O sea, Abraham sí es verdad, era rico, era muy rico, ¿sí? Pero sabemos que toda la riqueza de él la usaba en aras de difundir el nombre de Hashem y de que todo el mundo conozca de la existencia de Dios. O sea, no era para un uso personal, no era para una satisfacción personal, sino muy por el contrario, para darle una finalidad, como siempre decimos, con una finalidad espiritual. Bueno, se va a cortar, si querés empezar, Adrián, pero... La próxima, no, la próxima. Igual seguimos. ¿Se entendió el caso? ¿Lo cerramos un poco? Bueno, nos vemos después, si Dios quiere. Gracias. Gracias, Joel. Un abrazo y Baruch Haba. Gracias a todos. Gracias, bienvenido.